por aquí me presento antes. Enica Castro, a la orden, nutrióloga y educadora en diabetes. Y bueno, el temita como tal es la microbiota intestinal y su influencia en la diabetes. Quien tuvo oportunidad de ingresar al taller pasado, pues era como tal los probióticos. Tiene una relación demasiado estrecha con el temita que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a empezar. Entonces, por ahí, ¿qué es la microbiota intestinal? Pues comentamos que la microbiota se adopta al nacer, ya sea por parto natural o sea por cesárea. Cuando nosotros pasamos por el conducto vaginal o uterino en cuestión de que sea parto natural, influye el contacto del bebé, por así decirlo, con el mundo externo. De ahí se van adquiriendo algunas bacterias y pues la microbiota empieza como a estimularse. La alimentación también tiene que ver si es lactancia materna, si es por el calostro o fórmula láctea. También queremos por aquí dar a notar que no todos tenemos la misma microbiota. Incluso desde que nacemos, pues vemos que cada parto es diferente. La microbiota que la mamá también tiene por ahí implica cómo va a influir en cuestión de su hijo. La microbiota intestinal, pues es una diversidad completa de microorganismos en el intestino. Todos los microorganismos como tal influyen en la digestión, en el sistema inmunológico y en la salud en general. ¿Será igual la microbiota intestinal a la flora bacteriana? Pues como tal no, ya que la flora bacteriana hace referencia a las bacterias y la microbiota pues son todos los microorganismos en sí. Y bueno, en cuestión de la flora bacteriana, vamos a resumirlo como que son bacterias en el proceso digestivo, ¿ok? Y bueno, ¿en dónde se encuentra la microbiota intestinal? Principalmente en el tracto gastrointestinal, en el intestino grueso o en el colon y en menor medida en el intestino delgado, donde se hace la digestión. Su mayor densidad de microorganismos se localizan en el colon, donde juega el papel pues crucial en la digestión, en la producción de nutrientes, en la regulación del sistema inmunológico. Un dato por ahí es que el intestino mide de 1 a 1.5 metros y 8 centímetros de diámetro. Ahora sí, hay que imaginarnos la dimensión que pueden haber en cuestión de microorganismos en nuestro intestino y cómo van a hacer uso en la digestión. ¿Para qué sirve la microbiota? Pues tiene funciones específicas, digestión de nutrientes, en la interacción con el cuerpo, en la salud en general, la influencia en la salud, enfermedades y la relación. Las funciones específicas en sí es que la microbiota participa en procesos clave, como la digestión de nutrientes que comentamos, principalmente la vitamina K y la regulación del sistema inmunológico. La interacción con el cuerpo, pues como actúa con otros órganos en conjunto, a través también por ahí del eje intestino-cerebro, que es esta conexión tan importante que hay en la salud digestiva y en los procesos que realiza el cerebro como tal. También influye en el sistema inmune y en la salud en general. Y bueno, la influencia en la salud, si hay un desequilibrio en la microbiota que se le conoce como disbiosis, está asociado a enfermedades como cuáles, obesidad, diabetes, trastornos digestivos, lo que resalta por ahí la importancia de tener una salud o una cuestión de bienestar en cuanto a nuestra microbiota intestinal. En sí, si lo definimos un poquito más técnico, ¿qué es la microbiota intestinal? Pues se piensa muchas veces en el tracto digestivo, como ya lo introdujimos por ahí, donde se absorben nutrientes, donde se desechan, pero como tal, si lo leemos, es un órgano endocrino metabólico, cuyos cambios en integridad y funciones se han asociado con amplia gama de enfermedades. Y es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de la charla. ¿Desde cuándo se estudia la microbiota intestinal? Es bien interesante. ¿Cuándo se empezó a estudiar? Hipócrates, antes de la era cristiana, comenzó a estudiar toda la cuestión del intestino.
de hecho, tal cual dijo que toda enfermedad comienza en el intestino. Leeuwenhoek, la microbiota intestinal y las bacterias, hizo este descubrimiento a través del microscopio y fue el primer microbiólogo que observa el animalículo. Entonces, desde aquí, imagínense cuánto tiempo tiene, ¿no? Y es una cantidad de información que, bueno, vamos a tratar de resumir un poquito, pero la información es demasiado extensa. Y aquí tenemos en el contexto y la relación de la microbiota intestinal con múltiples problemas que los hace bastante interesantes. Aquí tenemos cómo se compone la microbiota intestinal, que es por más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Especies dominantes, que del lado izquierdo tenemos algunas, incluso la Bifidobacterium. Yo la recalco por aquí porque nos ayuda mucho a todo lo que es salud digestiva. Especies raras, si pensamos por ahí por la Escherichia E. coli, es que esta bacteria como tal, meramente se dice o se observa que la mayoría de los mexicanos la tenemos. Incluso llega un extranjero, se enferma, una enfermedad infecciosa gastrointestinal y pues hasta ahí tiene un nombre, ¿no? De que llega el extranjero y le pasa lo que a todos, pero meramente es porque a nosotros no nos afecta ya tanto como tal, como las personas que vienen de fuera. Entonces, en el contexto que ya dimos por ahí, con los múltiples problemas que lo hace interesante en cuestión de la relación de la microbiota, es con los órganos como el páncreas, el hígado, y esto nos da la idea de la interacción entre ellos. Algo súper interesante es que somos 10% humanos y 90% conformados por microbios. Nuestro microbioma como tal contiene al menos 150 veces más genes. Esto quiere decir que si nos damos una idea y nos ponemos a pensar qué tan grande puede ser la microbiota intestinal, pues meramente es enorme. Y bueno, hablando un poquito acorde al área del tubo digestivo, son las bacterias que van a predominar. Aquí tenemos la evolución de la cantidad y de la variedad de la microbiota a lo largo del tracto digestivo. Del lado izquierdo tenemos las bacterias más comunes, que por ahí yo creo que todos hemos escuchado acerca de los lactobacilos. Y bueno, tenemos el tubo digestivo, las partes, estómago, duodeno, yeyuno, ileón, ciego, colon, proximal, colon distal y el recto o el ano. Y aquí tenemos la abundancia de las bacterias que predominan de acuerdo al tubo, de acuerdo al área. Por eso existen probióticos para cada área correspondiente. Y esto pues es la verdad bastante interesante porque incluso podemos ver qué tipo de probióticos, qué tipo de cepas nos van a beneficiar para cualquier patología que tengamos relacionado a lo digestivo. Y bueno, por aquí habla acerca de la microbiota intestinal, que comprende miles de millones de bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal del ser humano. Esta imagen nos da una referencia demasiado interesante porque la microbiota intestinal tiene relación con este tipo de bacterias. Se les llama bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas lo vamos a llamar como un tecnicismo, porque en sí, aquí nos habla un poquito del yin y el yang, que es un concepto de obesidad pediátrica y la relación de la microbiota y el intestino. Se habla que los firmicutes que tenemos de este lado, que serían los verdes, en un paciente que no tiene sobrepeso ni obesidad, un paciente con normopeso, y aquí tenemos un paciente pediátrico con obesidad, pues tiene más predominancia el paciente sano con más bacteroides, que son las bacterias, por así decir, buenas, que predominan. Y son las familias bacterianas en el intestino, aunque no todos los firmicutes, perdón, son malos. Entonces, como tal, lo hablamos para la inflamación crónica. Esto sí quiero que quede un poquito claro, porque ya en la evidencia científica vemos que los firmicutes como tal, sí se le da más el nombre como a bacterias malas, pero para generalizar en cuanto a inflamación crónica de bajo grado. Y meramente es un tecnicismo, pero vemos por aquí que el paciente con obesidad sí tiene más relación en cuanto a bacterias malas que se les llaman firmicutes.
Y bueno, muchos estudios hablan sobre la obesidad y la relación con estas bacterias. También estudios hechos en humanos, ratones, ratas, cerdos, han evidenciado la predominación de estas bacterias que son más comunes en el tracto gastrointestinal, firmicutes y bacteroides. Entonces, este concepto del yin y el yang es de la obesidad tal cual. Y en términos del microbioma intestinal se ha demostrado pues que múltiples factores dan forma a su contenido, incluido la dieta, la salud materna, el tipo de parto, como ya lo comentamos, patrones de alimentación, el destete, los hábitos dietéticos, pero bueno, sin embargo, no se puede excluir por completo el papel del entorno intrauterino. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se desarrolló pues el feto en esta cuestión? Como por ejemplo la comunidad de microbiota placentaria que tenía por ahí la mamá. La mayoría de los estudios han identificado que firmicutes y bacteroidetes como los actores más importantes en cuanto a la relación de obesidad y microbiota intestinal. Es bastante interesante esto, darlo como tema pediátrico primero, porque vamos a ver en la siguiente imagen cómo es la relación de la microbiota intestinal entre firmicutes y bacteroidetes, que son las bacterias buenas y malas, con la edad, con la evolución. Y bueno, aquí tenemos este claro ejemplo, cómo el paciente adulto, cuando el paciente es sano, que por aquí lo tenemos, su estado de salud, predomina más bacterias firmicutes. Y bueno, cuando el paciente es obeso, predominan más las bacterias. Cuando el paciente es sano y obeso, los firmicutes completamente son diferentes. Pacientes mayores de 65 a 80 años, que por aquí los tenemos, son composiciones también diferentes. Los firmicutes están en desbalance, entonces es bastante interesante cómo puede haber esta diferencia. Y por aquí tenemos, ¿qué es una microbiota intestinal enferma o no saludable? Y es lo que llamamos en las diapositivas pasadas una disbiosis, que es un desequilibrio como tal en la composición de la microbiota intestinal. Esto puede afectar a la salud, contribuyendo a problemas digestivos, inflamación, enfermedades como obesidad, diabetes y trastornos inmunológicos. ¿Cuáles serían las causas? Pues la alimentación tiene muchísimo que ver, baja fibra, exceso de proteína animal, el mal uso de antibióticos, exceso de azúcares y grasas, también el estrés, el cortisol juega un importante tema por ahí en nuestra salud digestiva, sedentarismo, insomnio, tabaco, alcohol y malos hábitos. Aquí hay algunas enfermedades que pueden derivar estos hábitos no tan buenos y vemos que en un estómago, en una microbiota normal, pues aquí tenemos algunas bacterias, pero aquí tenemos un poquito más de todo, ¿no? Entonces, a esto como tal, en el desequilibrio se le llama disbiosis, desequilibrio de la microbiota como tal. Y bueno, la disbiosis tiene una relación bastante estrecha con la disfunción endotelial, pero vamos a definir primero qué es el endotelio. El endotelio, pues es una capita delgada, aquí lo tenemos, es una capita delgada de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y el corazón. Su función es regular el paso de sustancias y nutrientes entre la sangre y los tejidos, además de mantener pues el flujo sanguíneo adecuado y prevenir la formación de coágulos. Esto es bastante interesante porque se ha entrelazado con la disbiosis de la microbiota intestinal. Lo que se menciona es que se dice que la disbiosis de la microbiota intestinal puede tener un peso sobre la disfunción endotelial, que es la alteración del endotelio en sí. Como ya definimos un poquito el endotelio, pues un endotelio sano es crucial para la salud cardiovascular sobre todo. El endotelio está en todos los lados, es algo que se ha hablado por bastante tiempo, ya que tiene funciones cruciales como mantenimiento de la salud cardiovascular y sistema circulatorio. Aquí tenemos algunas imágenes que dan la prueba, ¿no? Que el endotelio puede proporcionar o puede provocar hipertensión, puede ser por predisposición genética, también tiene que ver mucho esta función de
de un endotelio sano con la diabetes, con que el páncreas funcione de manera correcta, con que todo el sistema circulatorio esté en un estado óptimo, que no haya trombosis, que el hígado esté funcionando de manera correcta, con la obesidad y con los adipocitos, que es toda la grasa que se va a formar en cuestión de paciente con obesidad. Y es demasiado interesante la relación entre ellos. Y bueno, como objetivo, ya que hablamos un poquito acerca de la disbiosis, de la microbiota, de cuál es la definición, la función, cuál es la relación del endotelio como tal, pues vamos a ver el objetivo, ¿no? El objetivo principal del tema es relacionar, revisar, analizar, enfatizar la importancia de la disbiosis, que es este desequilibrio de la microbiota intestinal en la fisiopatología de las enfermedades metabólicas, como es la diabetes. Y bueno, la obesidad tiene muchísimo que ver, una relación bastante estrecha, que puede ser causa o origen de esta enfermedad. Por aquí tenemos algunos puntos que son bastante importantes, que es la causa u origen de la enfermedad. Puede ser por factores determinables, los cuales influyen y ahí pueden estar sin poder modificar aún con tanto avance, ¿no? Como por ejemplo la genética. Meramente si estamos predispuestos, pues ya tenemos ahí el gen. En cuanto al avance en tecnología y medicina y desarrollo, pues estamos un poquito viendo cómo se puede modificar esta cuestión. La genética es el conjunto de genes que heredamos pues meramente de los padres, como el color de los ojos, la epigenética que aquí hablamos de, controla cómo esos genes se van a activar o desactivar según los factores como la dieta, el ambiente, sin cambiar el ADN. Por eso decimos que la enfermedad de la diabetes sí puede ser un factor genético, pero también puede ser modificable. Podemos modificar estos factores como la dieta, el ambiente, y pues puede ser un factor predominante para controlar. Y también nuestro sistema inmune. Y vamos a ver cómo la relación de la microbiota con el sistema inmune pues está sumamente estrecho. Entonces, bastante interesante lo que vamos a ver. Y bueno, en cuestión de la disbiosis y la disfunción endotelial, en la diabetes tipo 2, varios mecanismos contribuyen a la disfunción endotelial y el daño vascular, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ya habíamos visto esta imagen que tiene por ahí bastante relación con toda la salud. Y bueno, estos son algunos de los principales, como la hiperglucemia crónica. Los altos niveles de glucosa en sangre dañan el endotelio como tal, al generar productos avanzados de glicación, así se los llama, que inducen la inflamación y el estrés oxidativo en los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos niveles de azúcar elevados en la sangre, pues el endotelio como tal se va a inflamar y va a producir por ahí algún daño. Estrés oxidativo, que es la producción, sobreproducción de radicales libres, que es que las células endoteliales, todo lo que forma el endotelio, disminuye la capacidad de los vasos para dilatarse adecuadamente. Nosotros necesitamos un flujo de sangre que entra al endotelio, entonces este estrés oxidativo constante va a producir que se vaya haciendo un poquito más estrecho. La resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 2, la insulina pierde su capacidad de estimular la producción. Entonces, un compuesto que relaja los vasos sanguíneos provoca la rigidez y menor flujo sanguíneo entre ellos. La inflamación crónica, paciente que vive con la condición de diabetes tipo 2, genera una respuesta inflamatoria constante, lo que daña el endotelio como tal y promueve el desarrollo de placas en las arterias. Entonces, meramente si relacionamos estos conceptos que estoy comentando, pues tener ahora sí que una función endotelial en óptimo grado, pues va a relacionarse con un bienestar cardiovascular completamente. Estos mecanismos combinados contribuyen a la rigidez arterial y al mayor riesgo de enfermedades cardíacas y circulatorias en personas con diabetes tipo 2. Y esto es un círculo vicioso en la enfermedad crítica, ¿no? Si tenemos por ahí una microbiota alterada en el huésped, produce una inflamación. Ajá. Y la inflamación daña los tejidos
los tejidos como tal, pero la inflamación aparte altera la microbiota y el daño a los tejidos altera la microbiota, entonces simplemente va a ser un círculo vicioso que va a estar por ahí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues mejorar toda la cuestión de la microbiota, porque el daño como tal pues va a ser predominante. La disbiosis microbial y enfermedades puede ocasionar enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, neurológicas, alergias, enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplasias gastrointestinales. Y esto se llama intersección de todo por la relación de enfermedades entre sí. Incluso me llamó mucho la atención porque pacientes con COVID, el COVID se producía más en el tejido inflamatorio adiposo. Pacientes con obesidad, si ustedes recuerdan, pues era que les pegaba un poquito más el COVID. Entonces, en pacientes con COVID, con exámenes de heces fecales que ya eran negativos, o sea, que ya estaban dados de altas como con el COVID en sí, se observó que había el virus en esas heces como resultado después de las 2 semanas, o sea que predominaba todavía el virus ahí en la cuestión de la microbiota. Y como resultado es uno de los reservorios, la microbiota como tal, y un sitio de duplicación de virus. Entonces, tener por ahí una microbiota intestinal en buen estado, pues nos ayuda en todos los sentidos, ¿no? Incluso para contrarrestar cualquier virus que quiera entrar a nuestro organismo. Y también el tejido adiposo, pues sabemos que tiene una relación estrecha. En cuanto a la alimentación y enfermedades, estos alimentos que tenemos del lado izquierdo condicionan la inflamación. Esta lipoinflamación, que se le llama de esta manera, produce disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota, de los microorganismos, y se representan por estas enfermedades. ¿Cuáles serían? Pues las grasas saturadas, azúcares y cereales refinados, carnes rojas, inadecuada ingesta de fibra va a producir una inflamación del intestino y la microbiota, lo que produce la lipoinflamación. ¿Por qué lipo? Porque predomina el tejido adiposo o la grasa. ¿Qué va a producir por ahí? Disbiosis, intestino con fugas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, enfermedades inflamatorias metabólicas como diabetes, obesidad, dislipidemias, lo que conlleva hígado graso, y esto ya es un proceso de inflamación crónica como tal. Los cambios en los estilos de vida, dietéticos, alimentarios del sujeto, con una reducción del consumo de fibra dietética, con un aumento de la presencia de azúcares, cereales refinados y grasas saturadas, va a producir todos estos indicadores. Y el síndrome del intestino permeable, por aquí teníamos la relación de intestino con fugas, quiere decir que es una afección digestiva que afecta el revestimiento de en los intestinos como tal. Vamos a comentar que el intestino tiene estas microvellosidades, que si nosotros tenemos una microbiota en óptimas condiciones, los pelitos van a estar haciendo esta permeabilidad para que los jugos gástricos, todo lo que le metamos en cuestión de alimentos y todo lo demás pueda hacer su función de una manera llevadera. Si nosotros vamos desgastando los microvellosidades o pelitos que recubren la pared intestinal, pues entonces se va desgastando toda la pared y no va a ser como el proceso correcto para tolerar todos los jugos gástricos y la alimentación, como por ejemplo irritantes, grasas y demás, pues va a provocar meramente algunas alteraciones gastrointestinales como reflujo, gastritis, etcétera. Este revestimiento como tal es lo que nos va a ayudar para que la microbiota y las bacterias buenas y malas estén en un ambiente adecuado. Y en el síndrome del intestino permeable, los vacíos en las paredes intestinales, vamos a decir que se queda peloncito el intestino, permiten que otras bacterias no tan buenas y otras toxinas pasen al torrente sanguíneo. Y bueno, esta diapositiva la habíamos visto en
el taller pasado, que era acerca de los probióticos, pero me gusta bastante recalcar que la microbiota tiene una conexión súper importante en cuanto al intestino. Se le llama eje intestino-cerebro. Sí, tiene bastantes funciones. La conexión es por vías neuronales, también inmunológicas, hormonales y metabólicas. Va a interactuar como tal el comportamiento del cerebro a través del nervio vago. La microbiota influye en el cerebro a través de este nervio que conecta al intestino con el sistema nervioso. Produce algunos neurotransmisores como la serotonina. La serotonina, si indagamos un poquito acerca de, pues nos ayuda al estado de ánimo, las funciones cognitivas, incluso medicamentos tienen reguladores de serotonina para cuestiones antidepresivas y ansiolíticas. La inflamación también juega un papel importante. Si hay un desequilibrio en la microbiota, que se le llama la disbiosis como tal, puede aumentar esta cuestión de cómo va a impactar a la salud mental negativamente y cómo la depresión y la ansiedad se pueden generar de una manera más grande. Aquí habla de los metabolitos bacterianos, principalmente del butirato. El butirato se produce en el intestino y se produce por la fermentación de fibras dietéticas por bacterias intestinales. El butirato es demasiado importante porque tiene una relación con antiinflamación y es un neuroprotector. También ayuda a combatir el intestino con fugas, entonces tiene la relación todo. En cuanto a hablar un poquito más acerca de la diabetes, la microbiota intestinal, por aquí hay una recopilación bastante interesante de alteraciones de la microbiota intestinal. Y estas alteraciones, dice por ahí que en el año del 2019 se hace una recopilación de las alteraciones de la microbiota postuladas que podrían causar diabetes mellitus tipo 2. ¿De qué se habla en sí? El cambio en la microbiota intestinal y su fermentación se han asociado con esta enfermedad. Se postula que el crecimiento excesivo de algunas bacterias, que son las gram negativas, pueden influir en el riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 a través de las vías inflamatorias. La microbiota intestinal también puede influir en el metabolismo de la glucosa mediante la modulación. Alguna vez hemos escuchado algunos agonistas del receptor GLP-1, incluso hay medicamentos para la diabetes que se toma como un hipoglucemiante para bajar niveles de glucosa, y este GLP-1 es una hormona clave para el control del metabolismo y la glucosa o el azúcar en sí. Influye bastante en las diferentes funciones como estimular la insulina, aumenta la liberación del páncreas tras la ingesta de alimentos, inhibe lo que es la disminución del glucagón. Si tenemos en cuenta qué hace el glucagón, pues este es el que eleva los niveles de glucosa en la sangre. Incluso pacientes por ahí comentan que si no cenan, en la mañana amanecen con niveles de azúcar un poquito alterados o altos, ¿no? Pues esta función lo que hace es el glucagón. El glucagón no sabe cuándo le estamos dando azúcar, cuándo no tiene esa reserva de glucosa en el cuerpo, y cuando él determina que falta cuerpo, pues manda por ahí disparos de glucagón o de azúcar, y por ende, si no se cena, en la mañana puede haber niveles alterados de azúcar. También otra cuestión del GLP-1 es que retrasa el vaciado gástrico, ayuda a controlar la absorción de la glucosa, ralentizar toda esta cuestión del apetito y actúa en el cerebro como tal para disminuirlo. También puede afectar al control del peso, entonces meramente está relacionado. Y la microbiota intestinal, otra vez comentando acerca de su salud intestinal, de toda la relación de los microorganismos buenos, pues podemos ver como la relación en cuanto a la diabetes. Si tenemos una microbiota intestinal pues más saludable, podemos estar en mejores condiciones. Y por aquí tenemos algunos datos que son bastante interesantes. Y habla acerca de que 1/3 de nuestra microbiota intestinal es común entre la mayoría de las personas, solamente 1/3, mientras que las 2/3 partes restantes son específicas en cada persona, por lo que se considera que
la microbiota es única en cada individuo, así como nuestras huellas dactilares. Y bueno, en cuestión del refuerzo del sistema inmunológico, vamos a ver que estimula la producción de anticuerpos, respuestas inflamatorias, y pues es bastante interesante cómo podemos hacer ver que nuestra microbiota puede ser diferente a la de ustedes, la mía que la de ustedes, pero incluso si mejoramos toda esta cuestión de bacterias buenas, bacterias malas, si hay un equilibrio entre ellas, una homeostasis como tal, pues podemos beneficiarnos en muchos sentidos de la salud. Y por aquí vamos a hablar acerca de un artículo que por aquí eh, vamos o encontré, pero antes vamos a ver otros datos curiosos, que es que el intestino humano alberga más de 100 billones de microorganismos, 10 veces más que las células de nuestro cuerpo. Entre los microorganismos, que existen, más de 1000 especies de bacterias son diferentes y existen 5 virus por cada bacteria que alberga en nuestro intestino. No quiere decir que siempre estemos enfermos, pero esas bacterias van a ayudar a generar algo como defensa protectora para los virus que van a entrar. La microbiota intestinal puede llegar a pesar 2 kilos, o sea que realmente es bastante abundante, tan abundante que el área de superficie de nuestro sistema digestivo tiene un tamaño relacionado con el campo de tenis. Se estimula que el 90% de las enfermedades pueden estar vinculadas con el intestino y la microbiota. Y bueno, hablando un poquito acerca del artículo de interés, este artículo se llama Firmas microbianas intestinales específicas de cepas en la diabetes tipo 2, reveladas mediante un análisis de corte cruzadas entre esta cantidad de metogenomas. Hace referencia al conjunto de genes, los metogenomas microbianos presentes en un entorno o ecosistema determinado. Vamos a hablarlo un poquito menos difuso. Vamos a hacer de cuenta que todo este conjunto de genes se estudiaron en algunos pacientes. Se investiga cómo ciertas especies y cepas de la microbiota intestinal se relaciona con el riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en una población dispersa, y se evalúan las funciones de estos microorganismos. Se analizaron pues estos metogenomas que hace al conjunto de genes microbianos como tal, y bueno, se fueron de diferentes países. Los sujetos incluían a personas con diabetes tipo 2, prediabetes y niveles de glucosa normales. Se identificaron variaciones en la microbiota y se correlacionaron con el riesgo de diabetes. El resultado como tal fue interesante porque se encontró un conjunto consistente de especies microbianas asociadas a la diabetes tipo 2. Un hallazgo notable fue que la mayor presencia de la cepa se llama Prevotella copri, que produce aminoácidos. Ya sabemos que los aminoácidos son los que forman la proteína de cadena ramificada en personas con diabetes tipo 2. También se observó que algunos bacteriófagos, como los virus que infectan las bacterias, podrían influir en estas variaciones microbianas. ¿Qué quiere decir? Pues que como tal, el estudio vieron que sí había un tipo de cepas de microorganismos que tienen más desarrollados los pacientes que viven con diabetes y otras que no. Entonces, el estudio sugiere que los cambios de la microbiota intestinal puede ser un factor causal del desarrollo de la diabetes tipo 2. Se confirma esta relación. Podría ser posible modificar la microbiota a través de cambios dietéticos o tratamientos como probióticos, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de diabetes. Y bueno, como tal, evidencia científica hay bastante. Algunos de los, aquí comentamos acerca de los cambios dietéticos o tratamientos como probióticos. Los probióticos sí tienen bastante evidencia científica. Por aquí tenemos algunos ejemplos. Ayudan a la salud digestiva, salud metabólica, inmunidad y enfermedades respiratorias, y a la salud mental. Ya hablamos acerca del eje intestino-cerebro y vemos que hay una relación bastante estrecha.
En cuanto a la salud digestiva, no me voy a meter mucho en estos conceptos porque aquí el tema de interés pues es la diabetes tipo 2 y la obesidad. Entonces, meramente, ¿por qué la obesidad? Pues porque va relacionado tal cual con la salud metabólica, con la diabetes y bueno, algunos estudios sugieren que los probióticos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, a reducir incluso pérdida de peso, aunque los resultados pues, pueden ser un poquito variados. Y hay que tener en cuenta que no todas las cepas van a ser para todas las personas, ¿no? Por ahí habíamos visto con anterioridad que depende del tubo digestivo, están por ahí algunas bacterias. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, distensión abdominal, problemas intestinales, sabemos que por ahí la bacteria como Bifidobacterium me va a ayudar. Entonces, meramente esto es cuestión de su especialista. A mí me gustaría recalcar mucho que su especialista de nutrición les puede ayudar individualmente en este tema. Y por aquí no me voy a meter tanto, este tema lo vimos en los probióticos, pero me gusta ponerlos por ahí para saber dónde los podemos encontrar, que es en este tipo de alimentos, más que nada son fermentados o meramente suplementos como tal. ¿Cuándo es recomendable usarlos? En estas situaciones, tratamiento de diarrea, prevención de infecciones, mejorar la salud digestiva. Y ahorita vamos a meternos un poquito más en este punto, que es equilibrio saludable de la microbiota intestinal. También cómo podemos cuidar la microbiota. Ya hablamos acerca de la alimentación, más fibra, alimentos fermentados, evitar azúcares, grasas, alcohol, tabaco, el uso de antibióticos meramente cuando sea indicado por el especialista, el uso de los probióticos nos puede ayudar bastante y siempre hay que ver esta cuestioncita, cuáles son las cepas específicas, la cantidad de CFU, que son colonias, unidades de formadoras de colonias, que es cuántas bacterias, microorganismos vamos a tener en el suplemento, revisar la fecha de caducidad, la forma de presentación, revisar la calidad y la reputación del suplemento como tal. Y cepas específicas, por aquí recalco, la cantidad adecuada de unidades formadoras de colonias es entre 10,000 millones por dosis, entonces es importante tener en cuenta cuánto es la cantidad. Esto nos va a ayudar muchísimo de acuerdo a las cepas mencionadas. Podemos encontrarlos en algunos alimentos. Por aquí dejo algunas cepas que se mencionan del lado izquierdo y los alimentos, que es un poquito de relación con esta diapositiva que tenemos por aquí. La pongo otra vez y entonces sería relación con esta, la digestión y la inflamación. ¿Ok? Y bueno, aquí quería llegar, esto es demasiado interesante porque pacientes por aquí que viven con diabetes tipo 2, esto nos va a interesar muchísimo. Vamos a hablar primero qué es la mucina. Vamos a hablar de la mucina, es una proteína que es crucial en el intestino. Cumple varias funciones importantes. ¿Y por qué vamos a hablar de la mucina? Porque la Akkermansia municiphala como tal es una bacteria y esta bacteria nos va a ayudar muchísimo. ¿En qué nos va a ayudar muchísimo? Vamos a hablarlo más adelante, pero vamos a introducir que compone del 3 al 5% de la microbiota intestinal. Produce la bacteria como tal degradación de mucina. Y ahorita retomando el tema de la mucina, que tenía funciones importantes, una de ellas es la protección. Forma una barrera que protege el revestimiento intestinal. ¿Se acuerdan de las microvellosidades y los pelitos? Pues va a ser esta función. Entonces, lo va a proteger de patógenos y toxinas como tal. También ayuda a la lubricación, facilita el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo, apoya al sistema inmunológico que regula la respuesta inmune y mantiene un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Y también la nutrición para bacterias, actúa como fuente de alimento para las bacterias beneficiosas o buenas y la producción adecuada de mucina es esencial para la salud intestinal. Su alteración puede contribuir a problemas gastrointestinales.
Entonces, como tal, esta bacteria produce la degradación de mucina, ya vimos cuáles son sus funciones, y la produce en la mucosa intestinal. En pacientes con prediabetes o diabetes tipo 2 aparece notablemente disminuida, sugiriendo que esta disminución se relaciona con la intolerancia a la glucosa. Se ha observado que sus mecanismos intervienen en la mejora de enfermedades metabólicas e inflamatorias. ¿Qué me da como tal de conclusión? Que en pacientes que viven sin diabetes predomina esta bacteria, mientras que en pacientes que viven con diabetes mellitus 2, pues no. Entonces hay que tener en cuenta que esta bacteria pues va a tener bastantes beneficios para la salud en cuanto a la microbiota intestinal. Y bueno, llegando a las conclusiones, para darle tiempo ya a las preguntas, a los comentarios, pues vamos a tener en cuenta que una dieta saludable va a producir efectos bastante beneficiosos en la microbiota, va a producir algunas moléculas que tienen propiedades regeneradoras que surgen a la unión de algunas otras moléculas como los aminoácidos, controlan el apetito. Cuando esto hay un control o un equilibrio del hipotálamo, que es una de las partes importantes de nuestro cerebro, y el comportamiento el comportamiento alimenticio como tal, podemos controlar el apetito. Si nosotros comemos adecuadamente, pero si seguimos una dieta que se llama Western Diet, es una dieta occidental que contienen alimentos procesados como grasas saturadas, azúcares y sal, ocasiona la inflamación. En cambio, si nosotros consumimos una dieta adecuada, pues la inflamación no va a estar presente como tal. La inflamación es una respuesta al organismo por una microbiota alterada, y esta microbiota alterada pues va a llevar una disbiosis intestinal. ¿Qué se puede hacer al respecto? Una dieta saludable para contrarrestar efectos de dieta no saludable, también con una dieta saludable, con probióticos, si podemos suplementarnos o incluso consumirlos por los alimentos, se regulan estos procesos inflamatorios y se regula el comportamiento alimenticio y el metabolismo como tal. Produce una regulación y un control del mecanismo apetito-saciedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy acostumbrada a comer azúcares refinados, grasas, llevo por ahí un consumo de tabaco, de alcohol, no hago ejercicio, todo se relaciona con mi salud digestiva. Si nosotros empezamos a regular esta función de la dieta, una dieta más balanceada, más saludable, la microbiota va a estar en mejor control. Entonces, si yo empiezo a comer un poquito mejor, más verduras, que la verdura como tal se puede considerar un prebiótico, que es ese alimento que va a ayudar al probiótico como tal, el alimento para los microorganismos, pues nos va a dar suficientes beneficios, incluso control, apetito, saciedad. Esta cuestión nos va a ayudar una microbiota intestinal saludable.